Les voy a invitar, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, y vamos a leer, hermanos, del versículo 32 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 27, del versículo 32 en adelante. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice: y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Hasta ahí la lectura, hermanos. Yo creo que todos podemos visualizar, hermanos, un cuadro y mirar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos hemos leído a través de la palabra de nuestro Dios cómo se dio cada paso, hermanos, de llevar a el Hijo de Dios, hermanos, y crucificarlo en aquella cruz, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos muestra, hermanos, que Jesús era Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante, ya por el versículo 13, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Aquel, hermanos, que había demostrado su humanidad porque nació de una virgen, de una mujer, y bajo la ley para cumplirla, pero que también demostró su divinidad en el tiempo, hermanos, de su ministerio como el Hijo de Dios. Como humano fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, pero como divino se oye una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voz de Dios, voz tronante. Al paso del tiempo, hermanos, lo vemos colgado, crucificado en aquella cruz del Calvario. En ese cuadro de ver a Jesús en aquella cruz, ¿qué es lo que usted y yo alcanzamos a ver? ¿Qué es la enseñanza que a través de nuestro Dios
podemos nosotros percibir, a ver al Hijo de Dios, a ver a Dios hecho carne, crucificado en aquella cruz del Calvario. Y sin duda, hermanos, alcanzamos a ver muchas cosas. Y es de esto, hermanos, de lo que yo quiero que usted y yo meditemos. Yo le voy a decir lo que yo alcanzo a ver, y usted lo va a poder mirar paso a paso conmigo también, porque es parte de lo que Dios quiere que usted vea cuando hablamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es algo que Dios quiere que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, para poderle dar el valor necesario a nuestra salvación, para que usted y yo podamos caminar en este camino a pesar de los sufrimientos, a pesar de los obstáculos que llegan a la vida de cada uno de nosotros. Hablamos de la iglesia primitiva, hermanos, y cómo pudieron sobresalir a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos. Pero es que ellos lo alcanzaron a ver con sus ojos. Usted y yo lo miramos a través de un cuadro. Muchos de ellos fueron testigos de aquella crucifixión, y ellos alcanzaron a ver el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ahora yo quiero transmitir a ustedes ese cuadro, y quiero llevarlos a qué es lo que Dios quiere que usted y yo veamos cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de los sufrimientos, cuando hablamos del Hijo de Dios puesto en aquella cruz. ¿Qué es lo que vemos en la cruz de Cristo, hermanos? En primer lugar, lo que se percibe, hermanos, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el amor de Cristo, hermanos, por los pecadores, por sus enemigos. Era el pueblo judío de Dios. Era al que el apóstol Pablo dijo, hermanos, que la salvación era para los judíos primeramente y después para los griegos. Y eran los judíos aquellos que estaban delante de Pilato, gritándole, hermanos, a Pilato que Jesucristo fuese crucificado. Y aunque Pilato les decía: no encuentro ningún delito en él, no es este hombre digno de muerte, ellos gritaban y decían: crucifícalo, que su sangre sea sobre nosotros y también que sea sobre nuestros hijos. Pero en la cruz se mira el cuadro de Jesús, hermanos, perdonando y pidiéndole al Padre el perdón por cada uno de aquellos que habían expresado, hermanos, juicio de muerte ante él, diciéndole el Hijo de Dios al Padre: Padre, por favor perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y ese es el verdadero amor de Dios, que desde la cruz del Calvario el Hijo de Dios quiere que usted y yo lo alcancemos a percibir. Pero que sea el verdadero amor, el amor de Dios, el amor divino, el amor agape. Porque usted y yo fuimos enseñados en unos amores, hermanos, diferentes. Usted y yo conocimos, antes de conocer el amor de Dios, hermanos, los amores que nuestro Padre y la vida nos enseñó. En el lenguaje del amor, hermanos, en el hebreo existen 4 tipos de amores: el eros, el filos, el estorge y el agape. Cada de uno de estos amores eran
el amor en el cual usted y yo crecimos antes de conocer el amor divino de Dios. El amor que nuestros padres nos enseñaron, el amor de papá y mamá, enseñándonos a querer a mamá y a papá con un amor diferente a cómo querer a nuestros hermanos. Crecimos, nos hicimos hombres y las mujeres mujeres, conocimos otro tipo de amor, el eros, el amor de pareja, el amor del cónyuge, el amor diferente al de papá y al de mamá. Conocimos el amor a los amigos, a las personas que empezamos a apreciar. Pero entre todo ese amor había una gran diferencia. No podíamos querer de la misma manera a mamá y a papá como al hermano, como a la esposa y como al amigo. Cada uno era un amor diferente. Y dentro de ese amor había el amor, hermanos, que no existía en la vida de cada uno de nosotros. Que si alguien nos hacía daño, el amor se acababa y lo golpeábamos. Pero cuando Cristo viene, hermanos, a morir en esa cruz del Calvario y muestra este amor diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo viene a enseñarnos el amor agape, el amor incondicional, el amor de amar a aquellos que te hacen daño, el amar a aquellos que no podemos sobrellevar, el amar a aquellos que creemos que tienen una vida diferente a la de cada uno de nosotros. Y Cristo dice: sí, ellos me crucificaron, sí, ellos me abofetearon, sí, ellos me coronaron, sí, ellos hicieron esto conmigo, pero Padre, los amo tanto que quiero que tú los perdones, porque ellos no conocen el amor que existe entre tú y yo. Y ese amor es el que yo quiero que en la cruz ahora empiece a vislumbrar, para que el mundo entero pueda tener el amor divino en sus vidas. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Era la cruz, hermanos, lo que estaba vislumbrando el amor de Cristo. Era la cruz lo que estaba enseñando el verdadero amor de Dios para los seres humanos. ¿Usted lo alcanza a percibir? A Jesús, después de haber sido, hermanos, ultrajado, despreciado, decirle al Padre: Padre, perdónalos. En mi corazón no hay rencor sobre ninguno de ellos. No hay odio por ninguno de ellos. Por favor, otórgales que ellos, por favor, puedan ser perdonados y tengan la oportunidad de, a través de este sacrificio, tener la esperanza de vida eterna. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la iglesia primitiva fue una iglesia especial en amor? Porque ellos lo vieron en la cruz, porque ellos lo recibieron desde la cruz, desde el mismo sufrimiento de Cristo, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de lo más difícil de su vida. Jesús enseñó a amarse con un amor diferente al que todos nosotros jamás habíamos conocido. Un amor verdaderamente divino. Eso está en la cruz, hermanos. Dios nos lo revela en la cruz para que usted y yo, cada primer día de la semana, hagamos un memorial y lo recordemos. Y ese amor en la vida de cada uno de nosotros, por amor a Cristo, por amor a los hermanos, por amor, hermanos, a la iglesia, vaya creciendo cada día más. Que ese amor pueda sentirse, que ese amor pueda reflejarse, que ese amor pueda darse incondicional. Que no haya discrepancia entre los unos y los otros,
sino que en Cristo seamos todos uno, por honor y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted mira en la cruz, hermanos? Primero, miramos, hermanos, el amor de Jesucristo por sus enemigos. ¿Qué más es lo que miramos en la cruz de Cristo, hermanos? El amor de Cristo, hermanos, por los pecadores, por cada uno de aquellos hermanos que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Porque Cristo a usted y a mí nos amó, hermanos, cuando nosotros estábamos en tinieblas, cuando estábamos en una vida, hermanos, perdida y sin Dios y sin esperanza, y que vivíamos en una vida, hermanos, que no podíamos agradar a Dios por la forma en la que nosotros vivíamos. Muy fácil pudiéramos haber sido despreciados por nuestra conducta, por nuestra práctica, por el pecado que estábamos viviendo. Pero el Hijo de Dios, hermanos, en la cruz demostró que Él habría de morir, hermanos, por los pecados de todo el mundo. Porque por su llaga, dice el profeta Isaías, porque por su llaga fuimos nosotros sanados, porque por su sufrimiento fuimos nosotros curados, porque Él cargó el peso de nuestro pecado, porque Él pagó la deuda, hermanos, de nuestro pecado. ¿Cuál es, hermanos, la paga del pecado? Dice el apóstol Pablo a los romanos, es la muerte. Usted y yo merecíamos morir por causa del pecado, pero Cristo, hermanos, amó al pecador diciendo, yo voy a pagar y voy a enseñarles al mundo que yo voy a saldar su cuenta, yo voy a pagar por su pecado para que ellos puedan tener una esperanza de salvación. Y lo hace, hermanos. Por eso cuando estábamos nosotros sin Dios y sin esperanza en el mundo, Cristo vino a llamarnos, hermanos, con un llamado de santidad, para que usted y yo pudiéramos tener la salvación como la iglesia primitiva. Y nos ha amado tanto, hermanos, que a pesar de todo el sufrimiento, hermanos, el Señor jamás nos despreció, sino que da su vida, hermanos, en rescate por cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de la iglesia, hermanos, en Filipos, en el capítulo 2, hablando de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en cual ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, hermanos, forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hace Jesús, hermanos, para darnos a nosotros la salvación. Siendo en forma de Dios, siendo Dios hecho carne, va, hermanos, y se humilla hasta la muerte más bajo. Porque los que eran crucificados eran solamente los malhechores y los pecadores, pero Cristo era inocente. Dice la palabra de nuestro Dios, no se halló engaño ni mentira en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, dejaba la causa a aquel que juzga con justicia. Pero como cordero mudo fue llevado al matadero, así no abrió su boca. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué aguantó? ¿Sabe por qué sufrió? Porque te amaba a ti, porque me amaba a mí. Porque ama a aquellos que están en tinieblas,
porque ama a aquellos que están aún en la perdición. Y Dios, hermanos, no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. En la cruz, Cristo demostró ese amor, hermanos, por los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, de los cuales pues nosotros éramos los primeros, hermanos. ¿Qué más es lo que vemos, hermanos, en la cruz de Cristo? Vemos, hermanos, el amor por sus enemigos. Vemos el amor por nosotros, por los pecadores. Pero lo que vemos, hermanos, es su sufrimiento, hermanos, como ser humano. En medio de la crucifixión, Jesús clama, hermanos, a gran voz a Dios y le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga las palabras de Cristo, por favor. Escuche la voz de Cristo, hermanos, en la cruz, clamándole a su Padre y diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en estos momentos difíciles de mi vida? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué me siento solo? Es que sentía, hermano Jesús, el peso del pecado de toda la humanidad. Y el Padre, hermanos, tenía que dejarlo morir para que fuera un sacrificio válido por el pecado de los seres humanos. Pero Jesús estaba sufriendo, hermanos. Jesús, estoy seguro que quería un ángel, como había sucedido el día anterior, hermanos, antes de que lo tomaran prisionero. Cuando estaba ahí orando y viene aquel ángel, hermanos, para fortalecerle. Cuando él estaba orando y que su sudor eran como gotas que caían, hermanos, de sangre vertida en la tierra. Y viene el ángel y lo fortalece. Ahora Jesús está en la cruz, hermanos, con un gran dolor, clamándole al Padre, hermanos, y diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con un dolor enorme, hermanos. Yo me pregunto, hermanos, si usted mira ese dolor, ¿valdrá la pena dejar a Jesús solo? Usted y yo somos su cuerpo, somos la iglesia del Señor. Usted y yo tenemos que llevar a cabo la obra que el Padre nos ha encomendado. Jesús hizo lo suyo, usted y yo tenemos que hacer lo nuestro. Pero hay que mirar a Jesús, hermanos, en la cruz. Hay que ver el sufrimiento para que usted y yo podamos hacer crecer el amor por nuestro Dios, hacer crecer el amor por la iglesia. Porque Cristo murió para presentarse a sí mismo una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Valdrá la pena dejar a Jesús solo? Sería injusto, hermanos. Hay que mirar el dolor de Jesús, lo que le costó hacer una iglesia, hermanos, que fuese una iglesia celestial. Aquí está, es usted y yo. Mantengamos esa iglesia firme, sin fluctuar, como dice la Escritura. Una iglesia, hermanos, que Él se agrade de lo que hacemos, que le honramos, hermanos, verdaderamente con corazón abierto para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vea su sufrimiento, hermanos. Vea el clamor de angustia de Jesús para el Padre, por usted y por mí. Verdaderamente, hermanos, la crucifixión de Cristo, hermanos, no fue nada fácil para Él.
Ustedes han visto La Pasión de Cristo, la película. No es nada comparada con la realidad, hermanos. Esa película, hermanos, hizo a muchas personas llorar, pero la realidad fue aún más cruel de lo que usted puede percibir en ese lugar. Y Él lo soportó, hermanos, porque lo amaba a usted y porque me amaba a mí. Porque Él quiere una iglesia, hermanos, que puede estar en la eternidad con Dios, hacer cumplir el plan original de Dios cuando Dios creó a la humanidad para su honra y para su gloria. Y usted y yo, hermanos, somos el plan de Dios. Vea la crucifixión de Cristo, no la película, no, vea el cuadro de la cruz de Cristo y vea su sufrimiento. Cuando usted se sienta desanimado en su vida, vea la cruz y acuérdese lo que Él pagó por usted, y vea lo que usted ha sufrido por Él, y vea la diferencia, y va a ser mucha, y eso va a hacer que su amor crezca más para honrar y para glorificar a nuestro Dios. ¿Qué miramos en la cruz, en la crucifixión de Cristo, hermanos? Vemos su agonía, hermanos. Póngase a pensar en Cristo, hermanos, cargando su cruz desde que salen, hermanos, de Jerusalén hasta que llegan al monte Gólgota. Hubo tiempo, hermanos, donde Jesús ya no pudo y tuvieron que tomar a aquel hombre para que le ayudara con la cruz. Pero recuerde que Jesús ya había sido azotado, su espalda ya estaba completamente deshecha. Y cargar la cruz, hermanos, aquella cruz pesada, aquella cruz áspera, era un martirio para el Hijo de Dios. Y no eran capaces, hermanos, de darle un vaso de agua al Hijo de Dios para tratar de alivianar su dolor. Lo llevaron desde Jerusalén, hermanos, hasta el monte Gólgota. Y van, hermanos, después de haberlo azotado, después de haberlo coronado, abofeteado, desnudado, después de haber hecho estragos con él, y lo ponen en la cruz. Y ahí está cruz, hermanos, como un tiesto seco, su paladar, hermanos, completamente pegado, porque no tenía agua, no había ni siquiera saliva, hermanos, para poder soportar. Y exclama, hermanos, y dice: tengo sed. El Hijo de Dios ahora está mostrando su agonía. Está agonizando. Quiere algo de beber para tratar de alivianar el sufrimiento que estaba pasando. ¿Y sabe qué le dan? Vinagre. ¿Usted sabe lo que eso es? Si usted trata de tomar vinagre, hermanos, con su boca normal, es difícil para su boca. Imagínense con una boca sin saliva, reseca, pegada. Dice, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Obvio que no. Jesús no necesitaba ayuda malvada de aquellos que lo querían muerto. Jesús quería enseñarnos a nosotros que Él estaba dispuesto a sufrir hasta lo máximo y morir para que usted y yo tengamos salvación. Y lo logró, hermanos. Lo logró. Porque ahora, a causa de la muerte de Cristo y de su resurrección, tenemos la iglesia del Señor viva y eficaz. Pero necesitamos ver la cruz de Cristo, hermanos, para valorar y amar lo que tenemos, hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos, está siendo despreciada por muchos de nosotros en muchos aspectos. Es tiempo de reanimar nuestro amor, hermanos,
mirando el precio del que el Hijo de Dios pagó para poder obtenerla. Es tiempo de que usted y yo despertemos y digamos: la cruz de Cristo me muestra que verdaderamente Dios me ama a través de su Hijo Jesucristo, y me ha enseñado a amar en una forma diferente, me ha enseñado a valorar en una forma diferente, y me ha enseñado a ser diferente para la honra y gloria de mi Dios. Y yo quiero, hermanos, invitarle a que los momentos difíciles en su vida, cuando vengan los problemas más difíciles en su vida y esté por ahí achicopalado por lo que está viviendo, píntese un cuadro de la cruz de Cristo y vea a Cristo crucificado, vea lo que vivió y lo que sufrió, y eso va a hacer que usted reflexione para amar más a Dios que lo que hay en el mundo. ¿Qué dice el apóstol Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Santiago, el hermano del Señor, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo pasa, pero la palabra del Señor, hermanos, permanece para siempre. ¿A quién quieren amar más? Y estoy seguro que usted y yo vamos a elegir amar a Dios, porque la crucifixión de Cristo me enseña, hermanos, que el sacrificio fue grande para poder estar donde estoy y para poder ser lo que soy, hijo del Dios Altísimo. Usted es hijo de Dios, usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo, hermanos. Vea dónde lo ha puesto Dios, vea dónde nos ha puesto Dios. ¿Por qué no luchar? ¿Por qué no pelear? ¿Por qué no ser firmes? ¿Por qué no hacer la voluntad del Señor? Si tenemos de parte de Dios, hermanos, lo más sagrado, que es a su Hijo, intercediendo y cuidando por cada uno de nosotros como abogado, y su Espíritu, hermanos, para poder ayudarnos en todas nuestras necesidades. Yo les invito, hermanos, a hacer la obra de nuestro Dios como debemos hacerla, para la honra y para la gloria de nuestro Dios.